Hola, buen día, Antonia, Damaris, Diana y Werner que se viene conectando. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días. A ver, como siempre, antes de empezar la clase, si tienen alguna duda, alguna consulta de la clase pasada, de alguna de las actividades, algún comentario que ustedes tengan, por mientras que lo piensan, yo voy a conectar al cargador el computador. Hoy día tienen hasta las 23 horas para entregarle el informe. ¿Ya? Ahí dice 23:00, por si acaso. ¿Alguna otra consulta que ustedes tengan? Antes de comenzar la clase, ¿alguna duda, algún comentario, algo que deba? Me parece que no. Ahí te trato de informar todo por correo. ¿Ok? Estupendo. Entonces vamos a comenzar aquí en compartir los archivos. Entonces, hoy día finalizamos con los contenidos de las clases y recuerden de completar el doodle con la asignación del orden de las presentaciones. Ahora, yo coloqué unos horarios, ojo con eso, por favor, yo coloqué unos horarios, pero no necesariamente son las horas en que ustedes van a presentar, ¿ya? Obviamente, por un tema lógico, yo tuve que colocar esos espacios de tiempo porque no me daba la opción de orden 1, 2, 3, 4, sino que me daba la opción de horario, ¿ya? Pero obviamente vamos a comenzar a las 8 de la mañana, pero la idea era colocar el orden de quiénes iban a salir primero, quiénes van a salir después, para que ustedes ahí se puedan inscribir en ese orden, ¿ya? Por favor, para que pongan ojo con eso, porque no tenía otra herramienta que me diera esa opción de 1, 2, 3, 4. Lo importante es que respondan esa encuesta para poder coordinar entonces quiénes son los grupos que pueden el día martes, que eso es lo importante, que pueden el día martes en este espacio y los otros grupos que pueden el día miércoles en el espacio de 3 a 4. ¿Ya? No es que, por ejemplo, si un curso se inscribió, si un grupo se inscribió el día martes a las 8:30, va a salir el día martes a las 8:30. No es independiente. Puede que, dependiendo de cuánto nos demoremos en la presentación, puede que se presente a las 8:15, como que se presente un cuarto para las 9. Va a depender del orden del curso, ¿ya? Insisto, no tenía esa opción de 1, 2, 3, 4, sino que tenía la opción de los horarios, ¿ya? Para que les quede ahí eso claro. ¿Se entiende? Da María Antonia, Diana, Werner. Súper, ¿ya? Entonces quedamos claros, el martes a las 8 de la mañana se presentan todos los grupos. Está escrito todas las instrucciones, todo lo que tienen que hacer en las presentaciones, etc. El orden lo colocan ustedes, ¿ya? Si quieren, presenta uno del grupo, presentan todos del grupo, eso yo lo dejo a manos de ustedes, ¿ya? Ahí ustedes se organizan. Lo que sí yo les recomiendo, algo súper importante, que tengan su plan B en cuanto a la opción de tener grabada la presentación por cualquier cosa. Ustedes saben que este tema se cae, hasta a mí se me puede caer internet, entonces que tengan la opción de tener la presentación grabada,
¿ya? Así que, y además les sirve también para preparar su presentación, así que para tener esa opción, en caso de cualquier eventualidad. No me molesta si presentan con el video o con la opción pregrabada, para nada, pero por cualquier cosa, si alguno ya de antemano tiene problemas de conexión, para tener esa cautela. Si gustan ustedes, me envían el video antes por correo electrónico. Acuérdense que las presentaciones se tienen que subir por plataforma, pero si ustedes quieren ser precavidos, me pueden enviar el video de la grabación de la presentación antes, para yo tenerla en mi correo electrónico. Y si ustedes no la pueden enviar como grupo, ya hay un respaldo, ¿ya? Así que esas son todas las precauciones del caso, ¿ok? ¿Consultas sobre eso? ¿No? ¿Estamos bien? Entonces, nos vamos. Perfecto. Avisarles entonces que el profesor Daniel confirmó, va a estar presente en las presentaciones. Recuerden, él no va a revisar, él no va a evaluar, pero está muy interesado de ver los trabajos y el trabajo que ustedes han hecho, y si por parte de ustedes nace alguna propuesta para poder materializar el trabajo que ustedes han hecho en el semestre, ¿ya? Así que ahí comentamos algunos aspectos de eso. Así que ahí queda entonces la invitación, ojalá que la puedan hacer extendible a todo el curso, porque veo que son súper poquitos, ya que están presentes ahora ya en la clase. Así que lo puedan conversar como grupo para que aprovechen entonces esa instancia para poder compartir estas inquietudes que tienen con él, y aprovechar entonces el trabajo que ya ustedes con harto esfuerzo han realizado durante el semestre. Y son temas muy interesantes. Ahora sí, nos vamos y finalizamos con riesgos de inundación. Nosotros ya vimos en temas de la cuenca hidrográfica, ¿cierto? La semana pasada vimos lo que eran temas de cuenca hidrográfica. Veíamos también cómo se comportaba la cuenca hidrográfica, el ciclo hidrológico, y veíamos que la cuenca, que era esta morfología que adoptaba el relieve, que estaba marcado por la delimitación de las más altas cumbres y por un curso que tomaba el agua, dependiendo de esa forma de este relieve, y que corría dependiendo de la forma de las pendientes, de la forma de las laderas, y que tenía una zona superior, una zona media de transporte, y una zona inferior, que es donde se acumulaban todos estos depósitos que arrastraba el agua desde las zonas superiores. Entonces, vamos acá a avanzar un poco más largo. Entonces, nosotros veíamos que había una parte superior donde se erosionaba, donde el agua corría mucho más rápida, arrastraba mucho material. Veíamos donde también iba a depender mucho del lecho, es decir, de la pendiente del lecho, de la velocidad que adoptaba este curso de agua, dependiendo entonces de la pendiente, de cuánta abrupta es la pendiente, es la velocidad que toma entonces el agua, y cuánto poder o cuánta fuerza tiene el agua para poder arrastrar este material. Vamos a avanzar un poquito más rápido en este. Entonces, acá nosotros veíamos el sistema glaciar, que nosotros identificábamos en cierta forma estas huellas que va dejando el glaciar, que en algún momento hubo un glaciar, y veíamos entonces las marcas, ¿cierto? Entonces nosotros podíamos decir, aquí pasó un glaciar. Lo mismo podemos decir con los ríos, ¿ya? Cuando de repente nosotros vemos ciertos cortes, podemos decir, podemos leer, hacer lectura de qué pasó en algún momento, ¿ya? En los suelos. Acá, por ejemplo, vemos un corte de una terraza de un río, es decir, cuando hablamos de terraza, hablamos de un segmento del río donde el río decantó, depositó cierto material, ya sea en una zona de transporte o en una zona de acumulación.
Ahora, ¿qué características tiene para nosotros poder notar que por ahí pasó un río y depositó material? Entonces nosotros vemos que son los clastos que va dejando o los depósitos que va dejando, son estas piedras, estos clastos, son bien seleccionados, es decir, va dejando en orden, no como el glaciar, ¿se acuerdan que eran estructuras súper desordenadas y que tenían una forma angulosa, las piedras, las rocas tenían una forma angulosa? Acá no, acá los clastos, si ustedes notan en la fotografía, son muy ordenados, ¿ya? Y que también tienen la particularidad de que las piedras, los clastos, son muy redondeados. ¿Por qué? Porque en cierta forma el agua las pule, ¿ya? Los va moldeando estos clastos. Entonces, si ustedes ven las piedras, por decir, los clastos que están más abajo son de mayor tamaño, es decir, el agua corrió con más fuerza, tuvo la mayor capacidad de poder arrastrar estos materiales, los fue depositando y después va perdiendo cierta fuerza, entonces va depositando material un poco más fino. Y por eso tiene esa capacidad de poder ir depositando un material clasificado y que va marcando o dejando una cierta estratificación que se llama, ¿ya? Por estrato. Y que lo que ustedes ven, esa marca café más arriba, es ya una formación de suelo orgánico, ¿ya? Entonces, pero lo importante es que nosotros ahí podemos identificar de que de alguna manera por ahí pasó un río, dejó un depósito, y a eso es lo que nosotros llamamos terraza fluvial. ¿Ok? Eso es lo importante. Ahora, lo importante también es cómo se comporta este río, ¿cierto? Y qué eventos puede generar este río en la gente, en la población. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, por ejemplo, que nosotros lo vemos en la actualidad como un elemento, como una amenaza, por ejemplo, también se puede ver culturalmente como una bendición, entre comillas, ¿ya? Por ejemplo, en la época, ustedes saben que la agricultura nace en el Mediterráneo y que sobre todo estas civilizaciones antiguas como Mesopotamia, como Egipto, que es donde nace, en cierta forma, ciertas técnicas agrícolas, la inundación, las crecidas del Nilo, más bien pasaban a ser una suerte de una suerte de, podríamos llamarlo, una suerte, entre comillas, de bendición, porque en cierta forma podía generar estos espacios fértiles, ya, dado la condición de desierto que había, para poder generar agricultura. ¿Ya? Entonces, acá también se especializan en técnicas agrícolas, y ahí nace, por ejemplo, la teoría de Pitágoras, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenían que dividir entre predios estos segmentos para poder entonces generar campos de cultivo, por mientras se permanecían estos campos de inundación. Entonces, eso es un elemento muy interesante, ¿ya? Pero, sin embargo, actualmente, sobre todo con lo que es el calentamiento global, los temas de amenaza por inundación pasan a ser un tema relevante a la hora de poder gestionar sobre los espacios. Entonces nosotros veíamos ciertos riesgos de tipo geológico, que teníamos el caso de los que se generaban por la geodinámica interna, como los terremotos, los volcanes, e indirectamente por terremotos, el caso de tsunami. Pero también hay efectos hidrológicos, como por ejemplo la remoción en masa o los deslizamientos, riesgo de inundación y riesgo de anegamiento. Nosotros veíamos la cuenca, el sistema y el sistema fluvial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El río, como lo vimos, es el resultado de la convergencia de factores tanto geológicos, porque depende mucho de la forma del relieve, ¿ya? De las condiciones, cómo se fue generando, cómo se fue amoldando, en cierta forma, la zona geográfica donde vivimos, y también de las condiciones climáticas que tenga esa zona, es decir, si llueve mucho, llueve poco, hay alta temperatura, hay menor temperatura, etcétera, ¿ya? Y que esto va a conformar, en cierta forma, una red de drenaje.
¿ya? Y que esta red de drenaje va a ser singular dependiendo de la zona geográfica donde nosotros nos encontremos. Es decir, un sistema fluvial pasa a ser un sistema natural abierto, ¿ya? Y que tiene una respuesta autorregulada, es decir, nosotros en esa configuración de sistema abierto y que es autorregulada, todo lo que pase en la parte superior de la cuenca va a afectar en la parte inferior de la cuenca, ¿ya? Cuando el río presenta crecidas por, uno, la capacidad de respuesta que tenga la cuenca, ¿qué significa eso? Una cuenca pequeña va a responder de diferente forma a una cuenca más grande. Es decir, no es lo mismo la cuenca del río Budi, la cuenca del lago Budi, que es una cuenca pequeña, costera, que comienza en la cordillera de la costa, a una cuenca, por ejemplo, la cuenca del río Imperial, que es una cuenca que comienza en la cordillera de los Andes y que termina en la desembocadura en la zona de Puerto Saavedra, ¿ya? O, por ejemplo, si nos encontramos en una cuenca del río Amazonas, la capacidad de respuesta de esa zona va a ser distinta. Obviamente, en cuencas de menor tamaño, la respuesta es mucho más rápida, ¿ya? Es decir, si llueve intensamente, el efecto de la desembocadura va a ser inmediato. Los efectos son inmediatos de la respuesta de la red de drenaje. En cuanto a las crecidas de inundación, a diferencia, por ejemplo, de lo que puede ocurrir en el Amazonas, que las capacidades de respuesta son mucho más lentas. Ahora, en ambos casos se pueden producir, dependiendo de las intensidades de las precipitaciones, se pueden producir crecidas o avenidas, que se llaman, ¿ya? Y que va a estar muy relacionado con lo que es la modificación transitoria del caudal, que en general no va a afectar al sistema completamente y que es parte del sistema. Como les contaba en la historia del Nilo, por ejemplo, cada cierto tiempo se generan avenidas, pero esto es parte del sistema, o sea, parte de ese sistema. Ahora, lo extraordinario puede ser cuánto crece ese sistema, ¿ya? O puede ser que esté dentro de esa frecuencia. Lo que pasa es que el crecimiento de algunas ciudades es mucho más rápido a lo que nosotros conocemos como historia o frecuencia que tenga los niveles de inundación de ese mismo río. Ahora, esta avenida nosotros podemos hablar de que hay una invasión del territorio producto de estas crecidas, ¿ya? Pero que, ojo, se desbordan de su cauce habitual. Y que nosotros podemos ir reconociendo estas crecidas del río por estas terrazas que nosotros veíamos anteriormente. Es decir, nosotros podemos ir identificando por dónde pasó el río antiguamente, ¿ya? Por ejemplo, si hay identificación de lo que nosotros podemos llamar paleocauce, por ejemplo, lo que pasó en el 2006-2007 en Concepción, donde hubo inundaciones. ¿Y qué es lo que pasó con el río? El río buscó sus antiguos brazos, porque los ríos, la particularidad que tienen, van cambiando de orientación. ¿Por qué? Por efecto de terremotos, porque hay una dinámica tectónica, o por efectos de que van depositando material y al momento de depositar material cambia el relieve y buscan nuevos cauces, es decir, buscan nuevas orientaciones. Por ejemplo, lo que ven en las fotos, ustedes ven, van pequeños montones, acumulaciones de arena, ¿cierto? Nosotros los vamos identificando que se llaman meandros, ¿ya? Y que de cierta forma se va acumulando material, entonces el flujo de agua busca otro lugar, otro espacio con mayor profundidad, va rellenando ese espacio, busca otro espacio, entonces va haciendo ciertos movimientos angulosos, ¿cierto? Como una serpiente va generando. Y los rastros de esa serpiente vendrían a ser estos meandros, ¿cierto? Entonces esas huellas va dejando en cierta forma el río. Entonces, las crecidas se pueden producir por varios factores,
estas crecidas o estas inundaciones. Se pueden producir por exceso de precipitación, por la intensidad de las lluvias, por fusión de nieve, por ejemplo, esto se produce harto en las zonas de alta montaña, por rotura de presas, ¿ya? Y por actividades humanas, que ahí pueden ser por efectos colaterales, pueden ser por efectos indirectos, por construcción de canales, canalizaciones, construcción de represas y otras actividades humanas. Por ejemplo, los embalses generan un efecto importante en alguna de las zonas, producto de la retención de sedimentos, que es lo que va generando que el embalse, en cierta forma, se coloca una pared. ¿Y qué es lo que va pasando? Va pasando el agua por un sector mucho más pequeño, entonces va dejando cierto material, va reteniendo sedimentos, y que absolutamente va a modificar el caudal de la zona, ¿ya? Eso es lo que va pasando, y que absolutamente modifica este sistema abierto natural que nosotros estábamos hablando. Por otro lado, las canalizaciones. Ahí ustedes conocen el sector, por ejemplo, de Chivilcán, que está al lado del líder de Prieto. Esa zona, ahí es una zona principalmente de humedal que se llama Las Vegas de Chivilcán. Esa zona está canalizada, entonces especialmente esas zonas son húmedas, son zonas húmedas, pero ¿qué es lo que pasa? El hombre la necesita, por ejemplo, para construir áreas residenciales, para sostener predios agrícolas, ganaderos, especialmente ganaderos, y necesita entonces canalizar, necesita que vaya agua por esa zona. Entonces, ¿qué pasa? El ser humano modifica esas zonas, ¿ya? Y entonces va modificando este sistema natural, en este caso los humedales. Entonces va generando ciertas canalizaciones para opciones que pueden ser, como dije anteriormente, actividades residenciales o actividades agrícolas. Muy común, lo que ustedes ven a veces es la extracción de grava. Principalmente, la extracción de grava aumenta el sedimento en el caudal. Al momento de aumentar el sedimento en el caudal, aumenta el volumen del caudal, lo que puede generar y aumentar la probabilidad de crecida. Consultas, dudas hasta el momento. Antonia, Damaris, Diana, Emanuel, ¿alguna consulta? Ok. Ahora, esto pasa, ¿por qué? Porque entre más nosotros le quitemos también, ¿qué es lo que va pasando? Va pasando de que si nosotros quitamos una fuente importante, que es la vegetación, a menor cantidad de vegetación tengamos en el suelo, mayor es la probabilidad de aumentar la escorrentía del suelo, ¿ya? Es decir, si nosotros, ¿por qué? Principalmente porque la vegetación va generando suelo, y al momento de generarse suelo, aumenta la porosidad de este suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El agua tiende a irse por los poros de los suelos y aumentar entonces la escorrentía subsuperficial, que se llama. Entonces se evita la escorrentía superficial. Es decir, se limita entonces a que esta agua caiga y fluya, ¿ya? Es decir, ¿qué es lo que pasa? La vegetación lo que hace en cierta forma es atrapar el agua, producto de que va generando más suelo, sobre todo por la capacidad que tiene de generar suelo, y se va aumentando entonces la probabilidad de aumentar la escorrentía subsuperficial, ¿ya? Pero si nosotros quitamos esta capa de vegetación, aumenta la escorrentía superficial, entonces al momento de caer una mayor cantidad de agua, aumentar la intensidad de agua, esta agua que cae fluye inmediatamente por la impermeabilización del suelo, ¿ya?
entonces escurre y aumenta en ese flujo. Acá vemos una foto, ahí lo que les estaba comentando sobre Las Vegas de Chilcán. Entonces tenemos zonas residenciales, ustedes ven en la parte inferior de la foto, hay zonas, por ejemplo, todo eso que se ve así como más nuevo, son zonas de relleno, ¿ya? Principalmente ahí se generaron zonas de relleno sobre espacios de humedales. De hecho, para el terremoto del 2010, esas zonas fueron de las zonas más afectadas, principalmente porque en esas zonas de relleno, como son suelos muy inestables, se amplifica la onda sísmica. ¿Se acuerdan del taller de ondas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo del tipo de suelo, se va a amplificar la sismicidad en esta zona. Entonces, va a generar más daño al material de construcción. ¿Ya? Esas son entonces zonas de relleno. Se va rellenando en estas zonas que principalmente son zonas donde hay una recepción. Si ustedes se fijan en la parte posterior de la foto, está rodeada por cerros, entonces por altas cumbres. Ahí llegan las aguas desembocan en este receptáculo que pasa a ser entonces esta zona de humedales, de Vegas de Chilcán. Pero ¿qué es lo que pasa? También se van produciendo ciertas canalizaciones y ahí ustedes ven dos acciones humanas importantes, que es el sistema de canalización y el sistema de relleno, para poder fomentar lo que es la actividad residencial en la zona. Actualmente eso está limitado desde el 2010 por el Plan Regulador Comunal, que en cierta forma limita por lo que se llama el coeficiente de ocupación y lo que se llama también el mínimo predial, ¿ya? ¿Qué es lo que significa eso? Significa que no se puede construir con mínimo predial de 2.500 metros cuadrados, ¿ya? Eso significa que tú no puedes construir en menos de 2.500 metros cuadrados, es decir, media hectárea, ¿ya? Es decir, ya no se pueden construir villas en ese sector por mandato del Plan Regulador Comunal, ¿ya? Entonces, eso en cierta forma te limita la actividad residencial y resguarda esos espacios para no más ser intervenidos, ¿ya? Entonces, si ustedes ven, ahí hay es un ecosistema muy importante, las zonas de humedales son ecosistemas importantes y son también zonas para poder amortiguar, en cierta forma, esta escorrentía que viene desde los espacios superiores. Esa es la cuenca del Pichitemuco, del estero Pichitemuco, ¿ya? Consultas, comentarios. Esta es la zona del líder de Prieto, por si acaso. En la parte inferior derecha, ahí se encontraría entonces el supermercado del líder. Ustedes después, si quieren, lo ven en Google Earth y ahí van a ver el efecto, entonces van a ver súper clara la cuenca del Pichitemuco y cómo, en cierta forma, Las Vegas actúan como receptáculos, son nuestros receptáculos, ¿ya? Para poder amortiguar esa zona donde caen las lluvias, en toda esa zona de tierra. Ahí entonces se ve una foto donde ustedes pueden ver con las flechas rojas, donde en cierta forma caerían estas lluvias, estas aguas, y ahí entonces vemos con toda su expresión el receptáculo que permite acoger entonces estas aguas y que en cierta forma lleguen con menor intensidad a Temuco, ¿ya? Y ahí vemos también cómo, por otra parte, la ciudad fuerza o tensiona esta expansión urbana hacia estos sectores por demanda de espacio urbano, ¿ya? Entonces ahí hay un conflicto, en cierta forma, o demanda, mejor dicho, hay un problema de demanda de espacio ante, por un lado, lo que en cierta forma es la resistencia del espacio natural y del espacio que en cierta forma, por condición natural, por sistema natural, puede prevenir el peligro, la amenaza en la ciudad, y por otro lado está la tensión que existe sobre esta demanda de espacio para una ciudad que va creciendo, que se va expandiendo y que necesita de estos suelos para poder expandirse. Entonces ahí se produce
en cierta forma una condición bien especial. Entonces ahí ustedes ven súper claro cómo está la forma de la cuenca del estero Pichitemuco y su expresión como sistema abierto natural. Ahí lo ven en una fotografía aérea, cómo se ve las distintas tonalidades que adopta la fotografía para poder identificar en líneas verdes punteadas la zona del humedal, ¿ya? Esas formas que ustedes ven un poquito redondas, medias sombrías, representa, por ejemplo, la vegetación como junco, principalmente son juncos, totoras que representan sobre todo zonas de alta humedad, zonas de anegamiento, y que son plantas hidromórficas, que se llaman porque son plantas macrófitas hidromórficas que son absolutamente, se adaptan a estas condiciones altas de humedad, se adaptan a estas condiciones de inundación. En el caso de la totora, vive principalmente en agua, 100%, y el junco es en agua estacional. Entonces ahí uno puede diferenciar, por ejemplo, terrenos. Si uno ve juncos, dice, y acá hay una zona donde estacionalmente hay presencia de agua. Si ve una totora, obviamente dice, aquí hay una zona donde permanentemente existe agua, ¿ya? Ahí lo pueden diferenciar cuando uno toca la totora, el tallo, entre comillas, no se dice tallo, es triangular, y el junco tiene aquí su forma redondita, entonces es más visible. ¿Ya? Ustedes ahí lo pueden identificar. ¿Ya? Y ahí ustedes ven ahí cómo está representada la zona superior de la cuenca, con sectores más bien dedicados a lo que es pastoreo, ganadero, principalmente, y una zona inferior a esta zona de recepción o esta zona de acumulación que está representada por el humedal silical. Y la zona amarilla, que son las canalizaciones, y obviamente el curso del estero representado por las líneas azules, y el estero está canalizado prácticamente. ¿Ya? Ahí entonces una foto más detallada del sector. Ahí donde dice cápsula de ríos, lluvias y desbordes, es desde la página que yo les dije que visitaran, la página de Kim Nien, ¿ya? Ahí que se los he mencionado en varias ocasiones, ¿ya? Así que ahí ustedes pueden encontrar harto material de estas cápsulas de esta materia. Lo más importante, por ejemplo, es visitar esta página, sobre todo para el examen, visitar esta página y el libro que es materia transversal del curso, que es el estrado. Ustedes lo tienen ahí de principio de semestre. Una inundación importante, como les comentaba, fue la inundación de Concepción en el 2006. ¿Qué es lo que pasó? Acá un evento sumamente importante que fue en julio. Hace 7 días cayeron 174 milímetros, ¿ya? Uno dice de repente, oye, pero en Santiago caen 20 milímetros o 5 milímetros y se inunda todo, porque depende también de las condiciones de suelo que hayan en cada región, ¿ya? Entonces, hay zonas que están adaptadas a las lluvias y otras zonas que no están adaptadas a las lluvias por las condiciones edafológicas de suelo o ciertas condiciones, por ejemplo, que tiene la misma cuenca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá caen 174 milímetros en un periodo muy cortito de tiempo, es decir, 7 días, y que produce efectos importantes. En otros lugares, en el norte, por ejemplo, puede caer una cantidad más ínfima de lluvia y puede producir completamente desastre en la zona. ¿Por qué? Porque no son zonas que están adaptadas para poder recibir niveles importantes de lluvia. Entonces, por eso depende mucho de la adaptación que tengan las zonas para poder recibir agua lluvia. Pero ¿qué pasa en Concepción? En 7 días cayeron 174 milímetros, ¿ya? Y ahí hay una foto de la inundación, si ustedes se fijan, ahí está el río,
pero el río ya no soporta más su capacidad de flujo y empieza entonces a expandirse. Hay una crecida, una inundación. Pero ¿qué es lo importante? El río, en este caso, comienza a buscar sus antiguos cauces. Es decir, oh, yo en algún momento de la historia pasé por acá. Entonces dice, voy a buscar mi antiguo brazo. Entonces empieza a inundar. Pero el antiguo brazo ya estaba ocupado por actividad residencial. Entonces ya habían casas en ese antiguo brazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se inundan esas zonas que, qué sé yo, hace 20, 30, 50 años no se inundaban, pero que por ahí antiguamente pasaba el río. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de generarse una intensidad de lluvia tan importante como esta, el río busca entonces su antiguo cauce. Y causando efectos tan importantes como, por ejemplo, teniendo una cantidad de más de 3.000 albergados, 64 albergues, principalmente el caso de Chihuayante, importante en la zona, suspensión de clases, como lo que pasa ahora, y efectos importantes en lo que es la vida cotidiana de la gente. Principalmente, y ojo, mira, principalmente afecta a Concepción y Los Ángeles, que son ciudades que están alejadas, pero que están dentro de la misma cuenca hidrográfica. Entonces, eso es súper importante. Es decir, hubo una respuesta de la cuenca en distintos puntos, tanto en la zona de transporte como en la zona de acumulación, principalmente en su zona de acumulación. Consultas, dudas. Damaris, Diana, Emanuel, si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Les gustaría comentar algo, ya que es la última clase? Ok, Diana dice todo claro. Damaris, por mi parte no tengo dudas. ¿Algún comentario final? Porque de aquí ya no vemos más contenido. Entonces vimos todo lo que es tectónica de placas, deriva continental, terremotos, tsunamis, volcanes e inundaciones, ¿ya? Y cuenca hidrográfica, ¿ya? Que íbamos ahí, y obviamente agentes morfológicos. Entonces ahí, como les decía anteriormente, para el examen ustedes saben que entra ahí todo lo que ya vimos en el curso. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Está todo claro? Ok, chiquillos y chiquillas. Así que, bueno, entonces nos veríamos la próxima semana, ya es entonces las presentaciones, martes 22 y miércoles 23, ¿ya? Entonces, de nuevo hago el llamado de la inscripción, faltan, me parece, como 2 grupos que se inscriban en el Doodle, así que ahí yo voy a colocar una fecha, yo creo que hasta el miércoles, y ahí ya les envío quiénes son los grupos que van a presentar tal día. A los grupos que no se inscriban, ahí yo los voy a acomodar, porque obviamente hay que cerrar, ¿ya? Así que les doy fecha entonces hasta el miércoles, es decir, el jueves en la mañana, yo ya cierro, no, el jueves en la tarde, yo ya cierro, el jueves en la tarde voy a cerrar y después del almuerzo
Y ahí ya les envío entonces la lista de los grupos que van a presentar para esos días. ¿Ya? Eso sería. Así que un gusto. Espero ahí cuando ya volvamos a la universidad, nos veamos, ahí ustedes me dicen, me hablan, por favor. Me saludan porque yo no les vi sus caritas, entonces no los voy a poder reconocer lamentablemente. Entonces eso, les mando un abrazo gigante, nos vemos entonces el martes y el miércoles, mucho éxito, que les quede hermoso su trabajo, ya con las últimas observaciones, ahí yo creo que tienen para un avance bien importante. Entonces, eso, ya, con gusto y un abrazo muy, muy, muy grande y mucho éxito durante el final del semestre. ¿Ya? Así que, un abrazo, un buen día.